Creo que todos nosotros en algún momento en nuestra vida nos hemos adelantado en tomar decisiones, nos hemos precipitado a tomar una acción que quizás era buena, que quizás era acertada, pero estaba fuera de tiempo y nos adelantamos en comprar, en decidir, en hacer, en tomar una decisión, en corregir. Y vamos a encontrar a Moisés en este momento en una acción bastante precipitada que lo llevó a probar una gran derrota en su vida. Vamos a leer la primera parte del capítulo 2. No voy a hacer comentarios en esa sección porque al estar estudiando, me gustó esta sección del capítulo 2 de Éxodo para el Día de las Madres. Entonces, hermanas, no se pierdan el Día de las Madres. Estudiaremos segundo capítulo de Éxodo para un mensaje dedicado al Día de las Madres. Pero lo vamos a leer para que sepan la secuencia de la historia. La última vez que estudiamos, recordamos que el faraón tenía su intención malvada de eliminar al pueblo de Israel matando a los niños. Y dice el verso 10 del capítulo anterior, perdón, 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Los egipcios tenían esclavos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se estaba multiplicando y los egipcios se preocuparon porque la población de los hebreos se estaba multiplicando rápidamente y querían reducir la población de hebreos por miedo a que se sublevaran y hicieran guerra contra ellos. Pero, capítulo 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses porque el faraón había pedido que fueran lanzados al río. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño crecía, ella lo trajo a la casa de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Wow. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, en el verso 11, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, eran esclavos, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. El libro de Hechos, por medio de la predicación de Esteban, nos amplía un poco más este escenario. ¿Qué pasó durante la niñez de Moisés? Viajemos hasta el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 7.
verso 19. Amén. Hechos 7:19 dice así: este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos o a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo suyo. Y fue enseñado, aquí viene una interesante nota, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Primero, quiero que observemos que Moisés a una muy temprana edad tuvo un cambio radical en su vida. Del calor del hogar, por más pobre que pudiera ser la casa de sus padres, Moisés, estoy hablando de sus padres hebreos verdaderos, viviendo posiblemente en uno de los barrios más pobres de Egipto, porque eran los barrios de los esclavos. Y de ahí, de un día para otro, Moisés cambiar de familia, de una familia calurosa, amorosa, temerosa de Dios, a una familia que vive en un gran palacio, en un edificio grande, frío, donde fue criado Moisés. No ha de haber sido fácil para un niño. Y es interesante que inmediatamente Moisés fue educado, dice, en toda sabiduría de los egipcios. Creo que hasta el día de hoy, después de tantos siglos, nosotros nos sorprendemos de el avance tanto de construcción como de escritura y de matemáticas y de ciencia que ellos tenían en aquella época. Moisés fue criado y fue educado en la escritura, las matemáticas, arquitectura, gobierno, militar. Pero más que eso, Moisés fue criado en todas las creencias, en toda la religión, supersticiones y tradiciones de los egipcios. Y no era cualquier estudiante. Nos dice la escritura que Moisés destacó sobre todos los demás. Era poderoso en palabra y en obras. Podemos decir que Moisés era un joven con un intelecto y un raciocinio, una habilidad física, mental, intelectual muy alta. Y que era muy posible que los egipcios consideraban a Moisés posiblemente, si no el futuro faraón, un hombre de una gran influencia. La palabra poderosa en palabra está hablando poderoso en habilidad, poderoso en influencia y poderoso en fuerza. Moisés se estaba convirtiendo verdaderamente en un verdadero egipcio, en un hombre de poder, en un hombre de habilidad, en un hombre de influencia. Algo interesante. Porque nuestra cultura el día de hoy, que se ha apartado de Dios completamente y que se puede reflejar claramente en los planteles escolares, en las escuelas públicas. Yo soy maestro de escuela pública. A veces puede haber temor en los padres, decir, ay, le van a lavar el cerebro a mi hijo. Ay, ¿qué va a pasar? Lo que están aprendiendo y la evolución y ahora todo el indoctrinamiento
de la nueva filosofía de género y de todo lo que es el- la revoltura en cuestiones de identidad, de sexo y de género y todo lo que está pasando. ¿Qué le va a pasar a nuestros hijos? Una cosa nosotros podemos estar seguros. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y les voy a decir, Moisés no fue el único que creció en este tipo de circunstancias, que aunque la influencia cultural, académica, educativa fue intensa sobre su mente y su corazón, no fue suficientemente fuerte para cambiar el corazón de un joven hebreo a hacerlo un corazón egipcio. Otra persona muy importante que también vivió la misma experiencia, el joven Daniel y sus amigos. Otra que vivió esa misma experiencia es la reina Esther, que a pesar de que fueron sumergidos, estamos hablando sumergidos, metidos en un sistema pagano, anti Dios, anti principios morales correctos, todo eso. A pesar de que la influencia era salvaje contra sus mentes y corazones, Dios los preservó intactos en una identidad del y con el verdadero Dios. Y ese debe de ser nuestra esperanza, nuestra. Porque hasta el último momento Moisés nunca se sintió un verdadero egipcio. Él siempre se sintió un verdadero hebreo. Ahora, en el libro de Hechos, donde estábamos leyendo hace un momento, y dice este pasaje: y cuando hubo cumplido de la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, los hebreos. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al Egipto, vengó el oprobio. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Sigamos leyendo. Al día siguiente se apareció a uno de ellos que reñían. 2 hebreos estaban peleando. Y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez entre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Y al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Vayamos a la misma historia en Éxodo. Éxodo capítulo 2 nos dice la misma historia en diferentes palabras, y creo que es bueno que la leamos para poder entrelazar las 2 historias y hacer una de las 2. Entonces dice el verso 11 del capítulo 2: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto.
Oyendo Faraón acerca de estos hechos, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y habitó en tierra de Madián. Sin duda alguna, por las habilidades que Moisés había mostrado, los egipcios deseaban hacer de Moisés un gran egipcio. Pero nos demuestra la historia en este pasaje de que Moisés, él jamás se sintió un egipcio, él siempre se consideró él a sí mismo un verdadero hebreo. No sabemos en qué momento y en qué instante él contempló comenzar a involucrarse con su gente. Lo que sí sabemos que dice la Escritura a los 40 años de edad. Y hay algo que encontramos en estos pasajes cuando dice, y vino al corazón. Vino al corazón. No sabemos cuándo, pero nosotros sabemos que algo ardía en el corazón de Moisés que lo hacía a él moverse a querer hacer algo al respecto de lo oprobio que sus hermanos estaban sufriendo. Y es aquí donde empezamos a notar una cosa muy interesante. El mover del corazón está indicando que Moisés en verdad tenía buenas intenciones. A él le dolía mirar a sus hermanos sufrir la esclavitud y el maltrato de los capataces sobre ellos. Y su corazón se conmovía y se movía al punto que él pensaba, dice ahí, él pensaba que podía ser él el libertador del pueblo de Israel en su esclavitud. En otras palabras, Moisés tenía un sentido acertado de una misión y aún involucraba a Dios en esto. Él decía, yo pensaba que mis hermanos pensarían que Dios me iba a usar a mí para liberarlos de su esclavitud. A los 40 años Moisés, cuando decidió tomar acción porque su corazón se movió, se dijo y vino al corazón, quizás en ese momento Moisés se sentía preparado, se sentía seguro y quizás buscaba solamente una oportunidad para probarle a sus hermanos hebreos de que él estaba de su lado, que él era un verdadero hebreo a quienes ellos podían confiar. Pero el plan fracasó rotundamente. El plan fracasó rotundamente. ¿Cuál fue el problema? Cuando él mira al egipcio que está lastimando al hebreo, el capataz está lastimando injustamente a uno de los esclavos, dice Éxodo que Moisés miró, ¿qué hizo? Por todos lados. ¿Quién está mirando? Pero se le olvidó mirar hacia arriba. Miró, nadie me ve, nadie me está mirando, y mató al egipcio. El tener buenas intenciones y apresurarnos a tomar decisiones nos pueden llevar a fracasos, a derrotas, por una simple razón. Simplemente no mirar hacia arriba. Lo estoy diciendo en un aspecto simbólico. O en otras cosas, no buscar la voluntad de Dios. ¿Tenía Moisés la capacidad? Por supuesto. Él podía mostrarnos todas sus credenciales de toda la preparación que él había recibido como líder militar, como un líder de gobierno, como un líder de construcción, como un líder de todo tipo. No había duda que en su corazón estaba bien intencionado. Él quería hacer algo bueno por su pueblo. Pero su corazón, por no buscar la voluntad de Dios, lo llevó a precipitarse y adelantarse a la voluntad de Dios. Y este es el problema, que a veces nosotros caemos cuando sentimos en el corazón, cuando nosotros pensamos qué es lo que se tiene que hacer, pero no consultamos a Dios primero.
no consultamos a Dios primero. No estamos dispuestos a esperar en la voluntad de Dios. Número 2. Y número 3. Como nos sentimos seguros de nuestras intenciones, no le damos espacio al Espíritu Santo que sea el que nos guíe. En este instante, Moisés estaba confiando en su juventud, en su fuerza, en su preparación, en su entrenamiento terrenal. Pero jamás se puso a pensar si Dios quería usar eso para liberar al pueblo de Israel. Cuando nosotros sintamos en nuestro corazón que tenemos que hacer alguna cosa, cuando nosotros sintamos en nuestro corazón que estamos siendo movidos a tomar acción, el primer consejo no es precipitarnos y adelantarnos, sino consultar a Dios, esperar a Dios y dejar que Él nos guíe. Observen, no se les olvide. Para no precipitarte, consulta a Dios, espera a Dios y deja que te guíe. Cuando mis deseos de mi corazón, lo que yo pienso, está una vez sobre el escritorio de Dios, aprendemos una cosa. Aprendemos a someternos en humildad. Es cuando nos empezamos a alejar de decir, yo tengo las credenciales, yo tengo las finanzas, yo tengo ya el plan perfecto, nada más confía en mí, vieja. Confía en mí, vieja. Entonces viene cuando nosotros entregamos todas esas cosas terrenales a Dios y le decimos al Señor, Señor, mi corazón se está moviendo a hacer esto, ¿es tu voluntad? Dejamos de confiar en nuestras credenciales y empezamos a confiar en Él, pero para confiar en Él debemos de aprender la humildad. Por eso, 1 de Pedro 5:6 nos dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios. O sea, entra a esa cobertura de Dios, entra a esa dirección de Dios, entra a ese plan de Dios. Dice, porque entonces Él te exaltará a su debido tiempo. Es decir, tengo estas ansias de tener este proyecto, de tomar esta decisión, de ir aquí, hacer allá, decir esto, decir aquello. Pero primero viene el primer paso, es someterte bajo la mano poderosa de Dios. Muy importante. Bueno. Fue dura la caída. Fue duro el golpe para Moisés, pero parece ser, y quiero que entendamos esto acerca de nuestras derrotas. Quiero que debamos nosotros entender muy bien que es precisamente en nuestros momentos de nuestras derrotas de este tipo, es cuando Dios nos habla más directamente. Moisés tiene que salir huyendo. Regresemos a Éxodo y veamos la huida de Moisés. Verso 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y habitó en tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Y volviendo ellas a Ruel, su padre, me salté el 17. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas.
Y volviendo ellas a Renuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellos respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en la tierra. Nuestras derrotas. Somos seres humanos. Y creo que todos nosotros en algún momento hemos probado el sabor de una derrota. ¿Lo han vivido? ¿Algún negocio fracasado? ¿Algún matrimonio disuelto? Yo les soy sincero. En mi primer año de pastor, año y medio, el Señor me hizo probar muchas derrotas. Pero algo encontré en eso. Que cuando el Señor nos pone, nos orilla en esa posición a veces dolorosa, vergonzosa, triste, es en el mejor momento en el que Dios puede moldearnos y formarnos a su voluntad, si no endurecemos el corazón. El Señor manda a Jeremías a ir a visitar al alfarero, al que trabaja el barro para hacer vasijas. Y cuando Jeremías observa al alfarero que está formando las vasijas en la rueda con sus manos, dice Jeremías 18:4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dejemos que las manos del alfarero nos formen. Y dice esta pequeña parábola que el Señor le mostró a Jeremías por medio de una ilustración. Le dijo que el barro en las manos del alfarero se echó a perder. Pero el alfarero no se dio por vencido. Volvió ¿a qué? A comenzar. Para hacer de esa vasija una conforme a la que él tenía en la mente hacer. El alfarero no le preguntó a la vasija, ¿cómo quieres que te haga? Y no. Es el alfarero el que forma el barro y le da la figura que está en su mente. Y es lo mismo que quiere Dios hacer con nosotros. Pero no podemos ser nosotros un barro seco, duro. Tenemos que ser moldeados, suaves, manejables, para que la mano de Dios que está sobre nosotros nos forme conforme a la voluntad y el plan que Él tiene para nosotros. Moisés tiene que salir de Egipto. Moisés tiene que salir de su pueblo e irse a una tierra como un forastero. Pero es en esa tierra de un forastero en donde la mano de Dios empieza a moldear a Moisés a lo que él quería hacer de él. Recuerden el pasaje que acabamos de leer. Él decía, yo pensaba. Me encantó cuando estuve estudiando esa frase, cuando él dice, yo pensaba que cuando los hebreos se dieran cuenta quién era yo, me iban a poner la alfombra roja y yo iba a entrar ahí con mi caballo y yo iba a gritar tierra y libertad y vamos. Y no,
Le dijeron, ¿me vas a matar como el egipcio? ¿Quién te puso a ti por juez? ¿Te puso alguien a ti que sea fuera nuestro gobernador? ¿Y qué dijo Moisés? Yo pensaba. Y de pronto sale Moisés de Egipto y dejó de pensar, porque no sabía ni a dónde iba. Mas si en cambio el Señor lo lleva hasta esta tierra, y de príncipe el Señor lo convierte en un forastero. De vivir en un palacio, el Señor lo lleva al desierto. De tener una carrera segura política ahí entre los egipcios, se convierte en un simple pastor de ovejas. El tener una ilusión de ser el liberador del pueblo de Israel, el Emiliano Zapata de los hebreos, termina solo. Pero es en nuestra soledad, en nuestro desierto de nuestro caminar con Cristo, cuando ocurren las obras más extraordinarias en el corazón y en la mente del que confía en Jehová. Terminemos en Hebreos 11. 27. Verso 27, lo tiene. Hebreos 11, 27 dice, por la fe, Moisés, ¿qué hizo? Dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Sus primeros 40 años, él pensaba que sus credenciales, su autoridad, su experiencia lo podían sostener. Pero un día el Señor le quitó la alfombra de abajo, donde él se sostenía. Y le dijo, los próximos 40 años te voy a enseñar a confiar solamente en mí, Moisés. Solamente en mí. Y te voy a enseñar cómo. Como si estuvieras mirando al invisible. Dice aquí, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y nosotros caminamos por fe, en seguridad, confiados en Él, como viendo al invisible. Porque sabemos que Él está ahí con nosotros. Aún en los momentos de Moisés, de sus derrotas. Vamos a orar.